Buenas noches. Mira, hago este videíto porque mucha gente está cuestionando lo que están diciendo de Brian Caro. Están diciendo que él es un siervo de Dios, que qué tiene de malo, que él haya vendido taquillas en el Coca-Cola Music Hall, que qué tiene de malo, que haya puesto los precios de las taquillas en 80 pesos y en 60 pesos, que qué tiene de malo esas cosas. Mucha gente también me ha escrito de que yo estoy mal a hacer mis aseveraciones acerca de Brian Caro, que no, yo digo que no es un creyente, que no es creyente, que no es cristiano, yo digo que es un falso maestro. Personas están diciendo que la gente gasta dinero yendo a conciertos de Bad Bunny, por ejemplo, cosas que ofenden a la mujer, que denigran a la mujer, que hablan, que instan a los jóvenes a perder el tiempo, a no ser disciplinados, respetuosos, etcétera, etcétera. Y que tiene de malo invertir, llaman ellos, dinero en estas personas, ¿verdad? Como Brian Caro, que dicen que prefieren invertir chavos en él porque les edifica su vida. Entonces, yo les digo, para que una persona te pueda edificar tu vida espiritual, número uno, tú tienes que conocer por qué se distingue un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios se distingue por la obediencia. ¿Por la obediencia a qué? ¿A qué? ¿O a quién? Por la obediencia a Dios y a su palabra, que es lo mismo. Su palabra no contradice, sus enseñanzas no contradice a Dios. Así que someterse a Dios es lo mismo que someterse a sus enseñanzas que están en la palabra. Un verdadero siervo de Dios no habla sobre sus opiniones personales, sino que se dedica a enseñar doctrina, que no es otra cosa que las enseñanzas bíblicas. Y un verdadero siervo de Dios no busca que la gente lo honre a él, sino busca que la gente mire al gran diseñador. ¿Quién es el gran diseñador? Cristo. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. Pues un buen siervo de Dios busca que los reflectores estén sobre Cristo, no sobre sí mismo. Juan 7, 17 al 18 establece claramente que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esas palabras, quien las dijo fue Jesús. Jesús comienza diciendo que los verdaderos cristianos vienen a hacer la voluntad de Dios, oiga bien, y que estos conocen si la doctrina, en otras palabras, la enseñanza, es de Dios o no. O sea, en otras palabras, el verdadero cristiano no hace lo que quiere, no hace lo que le da la gana, sino que hace o lleva a cabo el deseo de Dios que está revelado en las sagradas escrituras. En otras palabras, el verdadero cristiano es obediente. ¿A qué? Al diseño de Dios revelado en la Biblia. En segundo lugar, el verdadero creyente estudia seriamente la Biblia, porque para usted poder conocer si la doctrina de X persona es de Dios, usted tiene que conocer la Biblia. Es en la Biblia que están los parámetros que establecen qué son enseñanzas de Dios y qué es un hombre que se está levantando a hablar para su propia gloria o sus propias enseñanzas o manera de pensar. Mínimamente, un siervo de Dios debe conocer las doctrinas fundamentales de la palabra. En tercer lugar, el que habla por su propia cuenta, dice ahí el texto que busca su propia gloria, no busca la gloria de Dios, sino que busca que los reflectores lo enfoquen a Él. Y eso no es lo que estamos llamados a hacer. Busca que los receptores estén sobre él, se presenta a sí mismo de forma llamativa a los sentidos de las demás personas. Mucha lucecita, mucha ropita de diseñador, mucho lujo, mucho cash, ¿verdad? Mucho flow, como dicen por ahí los japeritos del mundo. ¿Qué más te puedo decir? Buscan escenarios llamativos, buscan atenuar las luces en las iglesias. Usted lo ha visto, ¿verdad que sí que usted lo ha visto?
Iglesias que ponen las luces bien bajitas y el escenario de frente con humito y toda la cosa, bien chévere, con mucha cosa, va a llamar la atención a los sentidos de la gente. Pues eso es lo que van a lograr, que la gente se enfoque en ellos, en los que están liderando, no que se enfoquen en Cristo, que ese es el llamado verdadero de Dios, ¿verdad? Que los siervos de Dios prediquen a Cristo y lograr que la gente mire a Cristo y no los mire a ellos mismos. Tan sencillo como eso. Cuando usted vea a una persona que diga que es cristiana y se pone jopita de diseñador, que si Gucci, Balenciaga, que si, ¿cuál es la otra? Versace, que si se hace los dientes, las carillas dentales, esas cosas, que usted sabe que eso no vale 5 pesos, usted sabe que eso no vale 5 pesos, las carillas dentales, pues eso es culto al yo, eso es culto a la apariencia física, mi hermano. Eso no proviene de Dios, tan sencillo como eso, mi pana. Yo no puedo imaginarme a Cristo con una camisa Gucci, unos pantalones Versace y los perridientes. No puedo imaginármelo, papá. Tan sencillo como eso, porque es que cuando tú lees la palabra, tú no encuentras un Jesús preocupado por su apariencia física, externa, que parezca de dinero. Tú encuentras a un Jesús humilde, que comparte con los pecadores, comparte con los pobres, comparte con las viudas, comparte con los eslabones más bajos de la sociedad, según la gente, ¿verdad? Tú te das cuenta de un Jesús que dice la palabra que no tiene dónde recostar su cabeza. Te das cuenta que ese Jesús no tiene ningún temor a mezclarse con la gente rechazada de la sociedad. Todo lo contrario al modelito que te presentan estos falsos maestros, como lo es Brian Caro, Wanda Rolón, Alex Banause, Font, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguimos por aquí. Mateo 7:24, el famoso versículo que mucha gente utiliza muy mal sin entender el contexto en el que ese versículo fue escrito. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís a otros os serás medido. Verso 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4: ¿o cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5, con signo de exclamación: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mucha gente usa ese versículo. No puedes juzgar a nadie. No podemos juzgar a nadie porque si yo juzgo, me pueden juzgar a mí. Entonces con la vara que yo mido a los demás me van a medir a mí y lo dejan hasta ahí. Pero, ¿qué significa, para empezar? ¿Qué significa hacer juicio? Pues cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra juicio o la frase hacer juicio, te vas a dar cuenta que enseña o dice que hacer juicio significa evaluar una situación, una persona o una cosa, mira, basándose en información disponible, en criterios preestablecidos, que no es otra cosa que en parámetros de justicia previamente establecidos, que en este caso es la palabra, y la propia capacidad de, del razonamiento en el lenguaje cristocéntrico, el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión. 1. Aquí Jesús no nos está diciendo que no juzguemos a la gente. Aquí no nos está diciendo Jesús que no podemos juzgar a la gente. Eso no es lo que está diciendo el verso. Eso no es. Óyelo bien. Eso no es. Aquí Jesús está diciendo que no nos creamos mejor que los demás y que fomentemos la autoevaluación primero, antes de hacer un juicio a otra persona. Jesús nos insta a corregir lo que está torcido en nuestra vida y nos ordena a señalar luego lo torcido en otros, con el fin de ayudar a que esa persona vea las cosas desde una perspectiva bíblica. ¿Me sigue?
límpiate el ojo tuyo para que puedas ver y puedas entonces ayudar a tu hermano. Ayudar a tu hermano en ocasiones va a significar señalarle su pecado. Porque tú no estás señalando el pecado para destruirlo. Tú estás señalando el pecado para corregirlo. ¿Y qué significa la palabra corregir? Palabra compuesta. Correcta dirección. Corregir. Correcta dirección. Tú estás ayudando a esa persona a entrar en una dirección correcta. Estaba torcido, la dirección de esa persona estaba torcida, y al tú señalar su pecado o su falta, tú estás contribuyendo a que esa persona pueda darse cuenta de lo que está torcido en su vida, con el fin de que lo enderece y continúe hacia adelante. Ese es el fin. Recuerde que nosotros debemos utilizar los parámetros bíblicos para señalar el error en otras personas. Es la palabra la que juzga a la gente, a nosotros. Es la palabra la que nos corrige, es la palabra la que nos levanta a algunos de nosotros, y es la palabra la que condena a otras personas, seguro que sí. Pero alguien, ¿sabes qué? La palabra no va a hacer ese trabajo sola. ¿Cómo va a hacer el trabajo de la palabra? Pues a través de una persona, a través de alguien, ¿no? Alguien tiene que levantarse y hacer la tarea difícil de señalar lo torcido en otros, porque si no tendríamos un despelote en el mundo, que precisamente a esa dirección vamos. Es lo que estamos viendo ahora mismo, donde tenemos una sociedad que se trauman emocionalmente porque le señalan las faltas. No le digas al nene que lo está haciendo mal, porque entonces va a creer que él es un bueno para nada. Y mira, no, no le digas a los niños que no, la palabra no, porque ellos la registran como que algo ofensivo el decirles que no, y entonces se rebelan contra eso o se ofenden. Tú tienes que tomar una decisión. O sigues el modelo del mundo o sigues el modelo de Cristo si eres cristiano. Aquí no hay break. En Éxodo 20 tú encuentras los mandamientos. No harás esto, no harás lo otro, no harás aquello. Pero la sociedad te dice que no le puedes decir que no a un niño, porque se trauma, porque se ofende, porque se cohíbe. ¿A quién vas a decidir? Decide hoy. Tenemos ejemplos suficientes en la palabra donde hombres de Dios señalaron a otros hombres como falsos maestros por nombre y apellido. Seguro que sí, eso no es pecado, eso no es malo. Señalar el error doctrinal de una persona, claro que no. Y decir que fulano es un falso maestro, eso no es pecado, eso no está mal. Ahora, cuando usted se atreva a decir que fulano es un falso maestro, usted tiene que estar bien seguro de que fulano es un falso maestro. Usted tiene que estar bien seguro de lo que usted está diciendo. Usted lo puede sustentar por la Biblia, no por opiniones personales, porque a usted no le caiga bien la persona. No, no es así. El apóstol Pablo, por ejemplo, un verdadero apóstol de Jesucristo, cabe mencionar, porque los que se mencionan o dicen ser apóstoles en este tiempo no lo son otros farsantes más. El apóstol Pablo mencionó como falsos maestros a Himeneo, por nombre, a Alejandro y a Fileto. En 1 Timoteo capítulo 1 y 2, capítulo 1, y en 2 Timoteo capítulo 2, léase esos capítulos en su casa. 1 Timoteo capítulo 1 y 2 Timoteo capítulo 2, léaselo en su casa tranquilito. Y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo señala por nombre a esos tres personajes que están ahí, diciendo de ellos claramente que se desviaron de la verdad, número 1, y que ellos trastornan la fe de algunos. Número 3, que naufragaron en la fe. Y número 4, que los entregó él, Pablo, a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hoy día la gente se molesta o se sienten porque yo diga que Brian Caro no es un verdadero creyente, no es un ministro de Dios.
sino que es un falso maestro. Yo tengo toda la evidencia bíblica contundentemente para yo saber y poder afirmar sin miedo a equivocarme que Brian Caro no es un ministro de Dios. Brian Caro en estos momentos está siendo un ministro de Satanás. ¿Por qué? Porque se está oponiendo directamente al mensaje central del Evangelio. ¿Acaso Jesús mismo no le dijo a Pedro, su apóstol, no le dijo, apártate de mí, Satanás, en un momento dado? ¿No lo dijo eso una vez? ¿Por qué? Porque la idea que Pedro le estaba presentando a Jesús era que no fuera a la cruz. Maestro, que no te acontezca tal cosa. ¿Y qué estaban hablando? De que le tocaba a Jesús ir a la cruz a morir. Pues en ese momento Pedro estaba atentando o teniendo tan siquiera el deseo de ir en contra del plan de Dios para la salvación, y Jesús lo llamó, ¿cómo? Satanás. De la misma forma yo estoy diciendo hoy que Brian Caro no es un ministro de Dios, sino que en este momento de su vida está actuando como un ministro del diablo, porque el diablo es el que se opone. Más adelante seguimos con el tema. Juan 7:24 establece que Dios nos manda, óigame bien, Dios nos manda a juzgar con justo juicio. Ah, no, pero acá en este otro versículo que leímos ahorita, Mateo 7:24 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero entonces aquí, en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pues parece una contradicción, ¿verdad? Pues entonces significa que uno de los dos, ¿verdad?, está diciendo la verdad y el otro lo está apoyando, pero somos nosotros los que lo tergiversamos. Y yo expliqué ahorita lo que significaba Mateo 7:24, que no es un llamado a no juzgar a los demás para que no seáis juzgados, sino más bien que tenemos que hacernos una autoevaluación primero nosotros, para luego poder entonces ayudar a los demás. Ahora bien, Juan 7:24, que ya dije que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, implica muchas cosas. La primera, examinar cuidadosamente con datos objetivos y no subjetivos. ¿Qué son datos objetivos y qué son datos subjetivos? En el ámbito clínico, datos objetivos son datos o información que yo puedo ver, yo puedo corroborar con mis sentidos. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre. Yo puedo agarrar un termómetro, ponérselo debajo de la lengua y verificar su temperatura corporal. Cuando yo veo que el resultado es mayor a 37.8, yo concluyo que hay un aumento de su temperatura corporal. Eso es un dato objetivo. ¿Qué es un dato subjetivo? Que el paciente te diga algo que tú no puedas corroborar. Eso es un dato subjetivo. Pues para yo poder hacer un juicio justo delante de Dios, yo tengo que tener datos objetivos. Número 2, no juzgar desde nuestros prejuicios personales. Tengo que asegurarme de sacar a un lado mis prejuicios y mira, buscar una palabra, una Biblia, que la tengo acá, me la voy a coger. Buscar el consejo de Dios, que este es el parámetro que dice lo que está correcto o separa lo correcto de lo incorrecto. Y con ese parámetro, no con mis prejuicios, es que yo entonces puedo emitir un juicio correcto o justo. Número 3, dice que no podemos juzgar desde las apariencias. Yo no puedo dejarme llevar por cómo se vea por fuera esa persona para hacer un juicio. Número 4, número 5, 1, 2, 3, 4. Debemos considerar las evidencias. Tengo que buscar las evidencias. Yo no puedo hablar porque sí. Cuando yo digo que Brian Caro es un falso maestro, yo no lo estoy diciendo porque sí, porque me cae mal el tipo. Porque sí, no, yo tengo mis evidencias contundentes. Número 5, no podemos hacer juicios rápidamente. No podemos hacer juicios precipitadamente. No.
todo en la vida lo que tú haces apresuradamente, el porciento de que hierres al blanco es bien alto. Número 6, creo que es. Tenemos que hacer uso de la reflexión. Tenemos que meditar, meditar y meditar, reflexionar. Flexionar, reflexionar. Mira, flexionar y reflexionar. Volver a hacer el ejercicio del análisis muchas veces, muchas veces. Y obviamente, número 7, tenemos que usar los parámetros divinos para llegar a un juicio. Lo que dije aquí. No podemos usar lo que nosotros creemos que es correcto. No, es que nosotros no somos los que establecemos lo que está bien y lo que está mal. No, ese es el problema. Tenemos que entender que nosotros somos seres caídos y somos seres que estamos sesgados o influenciados por el pecado. Por lo tanto, yo no soy confiable. Yo necesito lo que es confiable. ¿Quién es confiable aquí? Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca pecó. Porque Jesús nunca pecó. Jesús es perfecto en todos sus caminos. Así que yo necesito lo que yo no tengo. ¿De qué yo carezco? De perfección. ¿Qué necesito? Los estándares correctos, el estándar correcto. Esto es lo que me dice a mí lo que está bien y lo que está mal. Pues eso es lo que tengo que utilizar para yo juzgar una situación, una cosa o una persona o a mí mismo. Recuerden esto, Dios es justo y no tendrá, óyame bien, por inocente al culpable, aunque Él es muy misericordioso, seguro que sí. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, o sea, que Él es mucho más rápido para derramar su misericordia que para derramar su ira justa. Pero óyeme bien, eso no significa que Él nunca va a derramar su ira justa. Mira lo que dice ahí, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Lento, no significa que nunca va a llegar la ira de Dios, ni la justicia de Dios, va a llegar, pero va a llegar más lento, pero va a llegar. Números 14-18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Claro que sí, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esas son las comas que hay que leer en la palabra y que se les olvida a muchos predicadores decir desde las plataformas. Ellos lo dejan donde termina la parte de que perdona la iniquidad y la rebelión y se quedan hasta ahí en los sermones, la mayoría de ellos, pero no hablan, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como por ejemplo, a veces predican mucho en la iglesia de que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Ajá, pero ¿qué dice en ese mismo versículo? Ahí mismo, después de que dice que Dios es amor, hay una coma. ¿Y qué dice? Pero también es fuego consumidor. Ah, pero eso no lo leen. ¿Sabes por qué no lo leen? Porque eso no da like. Eso no trae like. Eso no trae apoyo, eso no trae aplauso, eso no trae que se le llene la iglesia, a los pastores estos, mira, que buscan chavo, que buscan dinerito. Eso no es agradable para ellos porque la gente se va a incomodar y ¿sabes qué va a pasar? Se les van. Pero tengo una noticia. El ministro, verdaderamente, el ministro de Dios, no le importa. No le importa porque está comprometido con una sola cosa. Con preservar el mensaje. Y con proclamar el mensaje tal y como está revelado aquí. Aquí. Y el que se quiera molestar, que se moleste. El que se quiera recoger sus cositas, irse de la iglesia, que se vaya. Que se vaya. ¿Acaso eso no fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles? Cuando le dijeron que muchas multitudes se estaban yendo. ¿Qué Jesús les dijo a ellos? ¿Quieren irse también vosotros con ellos? No tenía pelo en la lengua. Jesús era un tipo, mira, misericordioso, pero mira, directo, estaba lleno de gracia y de verdad. Hoy día la gente quiere ser más misericordiosa que Dios. Hoy día la gente quiere estar más llenos de gracia que de verdad. Y no, tiene que haber un balance. Para todo en la vida tiene que haber un balance. Las células que están dentro de su cuerpo tienen un balance entre sodio y potasio. Y entre muchos otros compuestos más. Tienen un balance.
Cuando esos balances se alteran, es porque llegaron las enfermedades. ¿Qué es el cáncer? Un crecimiento anormal de células. Una reproducción de células a unos niveles súper acelerados que se multiplican demasiado rápido. Esos son tumores, de ahí salen los tumores. Tiene que haber un balance, mi gente, en todo en la vida. Cuando no hay balance, se dañan las cosas. Ahora bien, ¿cuál es el tema central de la Biblia y cómo yo identifico a un falso maestro? Esto es fácil, esto no es complicado. Usted tiene que leer la Biblia, eso es todo. Un maestro, conforme al corazón de Dios, solo transmite el mensaje de Dios de forma sencilla. Un maestro no inventa, no reescribe el mensaje, ni tampoco edita el mensaje. Usted tiene que darse la cabeza que un maestro o un ministro de Dios es un cartero. ¿Qué hace el cartero? Cartero coge la cartita y la entrega. Mira, esta cartita viene del Banco Popular, ¿verdad que sí? Y aquí dice el nombre de la persona. Mira, Edsel Torres. ¿Qué hace el cartero? Coge la carta del Popular y se la entrega a la casa, mira, de Edsel Torres. Sencillo, mi pana. ¿Qué hace el pastor? Coge el mensaje de Dios, que es el Popular, aquí, y se lo entrega, mira, ¿a quién? A la gente. El ministro de Dios no abre la carta, no coge el mensaje, no coge el mensajito, lo abre y mira, el verdadero ministro de Dios no coge un bolígrafo. Mira, espérate, no me gusta esto, lo voy a editar, no lo voy a decir. Esta parte del mensaje no la voy a decir, la voy a tachar porque no me gusta. Me confronta y me va a traer problemas con la gente, porque la gente se va a incomodar y se me van a ir. Pero mira, esta otra parte me gusta mucho, la gente se va a sentir cómoda con eso y se van a quedar. Y eso es lo que va a predicar. Un ministro de Dios no hace eso. Eso lo hace Brian Caro, para que usted sepa. Eso lo hace Brian Caro, eso lo hace Wanda Jolón, eso lo hace La Nause, eso lo hace Font. Aquí en el área oeste, si usted me cuca, usted va a tener también nombre de gente también aquí en el oeste de Puerto Rico que también lo hace, que yo lo he dicho en otras ocasiones. No tengo temor ni tampoco tengo pelos en la lengua porque es que es la verdad. Y la verdad es hija de Dios, recuérdese eso. Y François le decía que la verdad siempre triunfa, ¿verdad que sí? Es verdad, tenía toda la razón del mundo. El tema central de la Biblia es que el hombre, mira, el hombre fregó la historia de la humanidad. El hombre jorobó esto. El hombre cayó con su rebelión a Dios. ¿Qué fue la instrucción de Dios? ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Todo árbol que hay en el huerto del Edén comerás, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Tan sencillo como eso. Pues esto sabe la historia. Allá Eva cogió, se lo dio al marido, el marido también mordió, se fregó esto, entró el pecado al mundo, entró el maligno al mundo y con él entró la muerte. Con el pecado entró la muerte. Y por eso es que nosotros morimos. Duramos 70, 80 años y morimos físicamente. Es por eso. Así que el tema central de la Biblia es que a pesar de que el hombre jorobó esto, Dios se la ingenió para volver a salvar al hombre. Pues ¿cómo? Pues enviando a Jesús. ¿Para qué? Para que viviera una vida sin pecado, sin pecar, a fin de poder presentarse ante Dios o ante un Dios que exige perfección de la vida para poder acercarse a Él, a Dios. Así que claro, por medio de la perfección de la vida de Jesús, nosotros al poner toda nuestra confianza, nuestra fe en Él, podemos acercarnos a Dios sin ser consumidos por la ira justa de Dios, porque claro, merecemos muerte. Merecemos la muerte porque hemos pecado. Y como tenemos pecado y Dios es santo, justo, bueno y perfecto, Él no acepta el pecado sin que el pecado sea castigado. ¿Y cómo Dios castigó el pecado? En Jesús. En Cristo Él castigó el pecado. Y nosotros por la fe en Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Y Dios nos acepta porque Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Sencillo.
La perfección de Cristo, cuando usted se arrepiente de sus pecados y usted los confiesa y se aparta de ellos, Dios le imputa la perfección de Jesús a usted. Así de sencillo. Por eso también es un error teológico decir que hacer la oracioncita de que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos y ya. Suficiente para que Brian Caro declare a 150 personas que fueron salvas en el Coca-Cola Music Hall. Eso no es verdad. Estamos mal acostumbrados a escuchar tanto y tanto y tanto eso que nos lo creemos, mira, sin verificar esto. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Para poder nacer de nuevo, tenemos que, mira, número 1, tener convicción de pecado. O sea, entender que vivimos de espaldas a Dios y que le hemos ofendido. Y número 2, tenemos, mira, que arrepentirnos. El arrepentimiento se expresa con la boca, pero se demuestra con los hechos. Ahí es que tú sabes si la persona verdaderamente está arrepentida. Si también lo manifiesta con sus hechos. Con la boca un mamey, yo pedirle perdón a Dios por haberle sido, qué sé yo, por haberme robado 10,000 pesos en el banco. Pero si yo devuelvo los 10,000 pesos, eso es una muestra, una evidencia de arrepentimiento. Mi vida tiene que cambiar. Si Jesús no transforma mi vida, yo no nací de nuevo nada. Así que decir que 100 y pico personas fueron salvas en el Coca-Cola Music Hall anoche, el domingo por la noche, es una mentira. De la más grande. No se deben meter las cabras, mi gente. Ese evangelio que yo les presenté ahí es el evangelio súper comprimido y resumido. El evangelio no tiene nada bueno que decir del hombre, mi pana. Todo lo contrario. El evangelio menciona que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre detesta a Dios y que todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, y encima de eso, que no puede salvarse por mérito propio porque está muerto espiritualmente, aunque su cuerpo esté vivo y coleando. Qué chévere, hermano. El evangelio muestra que nosotros somos malos por naturaleza. Muestra que nosotros odiamos o detestamos todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Y que encima de eso, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Y menos por mérito propio. El hombre es culpable. Porque todos los hombres hemos pecado y somos malos por naturaleza. Pero Dios, la buena noticia, el evangelio, así que se llama, ¿verdad? La buena noticia de salvación. Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos del pecado, de la muerte, del diablo. ¿Y sabes de quién más? De nosotros mismos, porque nosotros somos malos de verdad. Somos malos de verdad. Por tal razón, yo no puedo decir que un tipo como Brian Caro, como les dije, Wanda Jolón, Alex Lanause y Font, entre otros, no puedo decir que son hermanos en la fe de Jesús. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque ellos predican un mensaje centrado en el hombre. Ellos predican un mensaje centrado en los bienes materiales, en el dinero, en una vida de lujos, en una vida de prosperidad económica, en una confesión positiva, en una cancelación de enfermedades y en el decláralo y confiésalo. Ellos predican sobre la corriente del amor propio, pero el evangelio me habla de otra cosa, me habla de negarme a mí mismo. Y el amor propio, ¿sabes qué? No te permite negarte a ti mismo. Porque el negarte a ti mismo implica que te pongas a ti en segundo lugar y que pongas a tu prójimo en primer lugar. ¿Pero qué hace el amor propio? Ah, no, tú vales. Ponte a ti primero, segundo tú y tercero tú. Olvídate de los demás. Contrario, el amor propio es contrario al mensaje de Cristo. Esta gente predican sobre el amor al dinero, pero Cristo nos predicó que no podemos amontonar riquezas en esta tierra, donde el orín corrompe, donde la polilla y el orín corrompe. ¿Verdad que se acuerdan del versículo? ¿Verdad que sí? No podemos amontonar riquezas aquí,
Pero esta gente te enseñan que sí, que las riquezas son aquí y ahora. Y toditos ellos andan en Mercedes, en BM, en Jaguares, en Lexus, en Infinity. Por ahí para abajo andan ellos. Pero la gente de su iglesia, la mayoría de ellos andan en Toyotitas, en Hyundai. Ay, no, sí que te digo, chicos, es que es obvio, es obvio. Aquí no hay que ser un científico ni un erudito para darse cuenta de quién te está metiendo las cabras y quién no. Aquí lo que hay que conocer por lo menos, son las doctrinas fundamentales de la palabra. Por lo menos, por lo menos. Ellos te predican de que tienes que sembrar dinero. Oye, ¿en dónde? ¿En el bolsillo de ellos, chicos? No, va a ser en el tuyo. Que tienes que sembrar dinero para obtener milagros y el favor de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero Pedro y Juan, verdaderos apóstoles de Cristo, no como los de ahora que no lo son, le dijeron a Simón el mago que estaba encadenado por la maldad que había en su corazón, porque se atrevió a intentar comprar el favor de Dios con dinero, precisamente. ¿Sabes qué pasó, verdad? Simón el mago veía que los apóstoles le imponían las manos a la gente y recibían el Espíritu Santo. Y Simón el mago dijo, yo quiero también imponerle las manos a la gente y que reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo que pagarles a ustedes para que ustedes me den esos poderes a mí también? Y yo poder impartírselos a la gente. ¿Y sabes qué le dijo el apóstol Pedro, mi pana? Brother, que perezca tu dinero contigo. Que perezca tu dinero contigo también. Porque has pensado que puedes comprar el favor de Dios con dinero. Y después termina diciéndole que su corazón está encadenado y en hiel de amargura está en su corazón. Estás revelándole que el estado del corazón está encadenado si piensa que puede comprar el favor de Dios con dinero. Que eso es lo que te dicen esta gente. Vean que me la estoy inventando yo. O hay videos en YouTube de Brian Caro diciendo a la gente que pacten con dinero estas palabras proféticas para que se cumpla. Me lo estoy inventando yo. O está ahí en YouTube. Está en YouTube. Usted puede buscarlo. Y dijimos ahorita que para hacer un justo juicio tenemos que tener evidencias, datos objetivos, ¿verdad que sí? Y unos parámetros de lo que es justo. Míralo aquí. Aquí está la verdad. Aquí está la verdad. La verdad no está aquí. La verdad no está en mi mente. La verdad está aquí. Aquí está la verdad. Utilizando la palabra, la verdad es que yo entonces puedo ver quién está así, quién está bien y quién no está bien. Incluso puedo ver cuando yo mismo estoy bien y cuando no estoy bien. Quizás yo en ocasiones yo peco de transmitir el mensaje de la forma incorrecta, porque a veces, claro, a mí me molesta mucho que venga un individuo como Brian Caro o como cualquier otro y venga y quiera enseñar falsas doctrinas y engañar a la gente. Me molesta, claro que me molesta. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente aman esas enseñanzas. La gente impía, ¿ves? Los creyentes no. Pero es que ese tipo no engaña a los creyentes. Por eso es que es falso la retórica de él que dice que él quería, que supuestamente Dios puso en su corazón, alcanzar a la gente que quizás no iban a llegarle a los caseríos donde él predicaba al aire libre porque había mucha calor, estaba incómodo y esa gente querían llegar al Coca-Cola Music Hall porque tenía aire acondicionado y sillas acoginadas. Pero eso es falso. Si la gente del mundo detestan las cosas de Dios, ¿usted piensa que alguien del mundo va a pagar 80 billetes para escuchar a una persona con un mensaje que no le importa? ¿Tú sabes quiénes fueron a ese concierto, a ese evento? Las mismas personas que van a las iglesias de la prosperidad económica. Esas fueron la gente que fueron allí. La gente de la iglesia de la senda antigua, de Juan de Ajoró, de Nación, qué sé yo, de Fe, algo así, de la Nauce, de Font, de Fuente Agua Viva. Esa gente fueron los que fueron. Aquí en área oeste hay iglesias así también, ¿sabes? No se equivoque, eso es un virus que está infectado por todo el mundo, no solamente en Puerto Rico. Aquí hay iglesias así. Y te voy a decir más.
todo pastor que invite o que invitó o que invite mañana a predicar a Brian Caro a su iglesia, mira, no entiende esto. Esto es básico, esto es fundamental. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes es fundamental. Esto es Biblia 101. Identificar a esos maestros. Había una gente en la Biblia que eran de una región que se llamaban Berea. Le decían los bereanos a ellos. Y eran conocidos porque todos los mensajes que Pablo les predicaba, ellos buscaban las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba diciendo a ellos estaba ahí. Estaba fundamentado en las escrituras. Para corroborar que no los estuviera engañando Pablo con una falsa enseñanza. Esa es la gente que están disminuidos en Puerto Rico. Hablo de Puerto Rico porque soy puertorriqueño, pero también pasa en el mundo entero, en Estados Unidos mayormente. Esa gente son los que, mira, se han desaparecido casi. Hoy día a la gente no le gusta leer la Biblia, no le gusta tampoco pegarse a gente que conozcan la palabra, que les enseñe, no hacen preguntas, no buscan, no hacen research, investigaciones, no hacen nada. Se conforman con lo que el pastor les diga el domingo en la iglesia. ¿Cuánto? Están 2 horas allí. De las 2 horas, digamos que 40 minutos es el devocional. 1 hora y 15 lo más. Es más, 1 hora. El pastor hablando. Y si es un pastor que habla lento, menos de 1 hora hablando. Se conforman con eso. En 7 días. ¿Usted piensa que usted va a crecer escuchando 1 hora cada 7 días? No, usted no va a crecer nunca. Nunca va a crecer. Usted nunca va a aprender. Usted va a estar toda la vida aprendiendo y creyendo que está aprendiendo, pero no va a aprender. Es que eso es ilógico. Cuando usted estudia un bachillerato, usted está 4 o 5 años estudiando ahí, dedicado al estudio, dedicado. Y contigo con eso hay cosas que uno no logra conocer de manera cabal, completa. ¿Sabe? Necesitamos volver a las escrituras, mi gente. Necesitamos volver a la escritura y dejar a un lado, mira, nuestras opiniones personales. El libro de los Jueces dice que en aquel tiempo la gente vivía como bien le parecía. La gente tomaba decisiones como ellos entendían que tenían que tomarlas. No se preocupaban por ir a la palabra de Dios para saber qué era lo bueno y qué era lo malo, para entonces decidir sobre sus vidas. No, echaban a sus espaldas lo que Dios decía y decidían ellos por sus pantalones. Eso es lo mismo que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, Estados Unidos. Lo mismo. Y esto es una explicación para que usted vea y entienda por qué yo digo que Brian Caro no es un hijo de Dios. No lo es. No es un ministro de Dios. Es un ministro de Satanás. Es la realidad. El mensaje que él promueve está centrado en el ego, en el culto al ego, en el culto al orgullo, en el culto a las posesiones materiales, en el culto al dinero. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 que en los postreros días van a haber hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un avaro? Un avaro es una persona que ama el dinero. Uno de los requisitos para ser pastor es que no puede ser una persona, un hombre codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos billetes usted piensa que Brian Caro se echó al bolsillo el domingo en la noche? ¿Cuántos billetes usted piensa? Usted todo lo sabe. Si el problema de los boricuas, que los boricuas todos lo saben. Nadie lo puede confrontar porque todos lo saben. Creen ellos que todos lo saben. Investigue. El tipo empezó con la iglesia en la calle. Se dio cuenta que tenía seguidores. Cuando se da cuenta que tiene seguidores, empieza con las redes sociales. Las explota. Luego dice que tiene llamado pastoral. Ahora ya no es evangelista, ahora es pastor. Abre una iglesia. No sé cuánto tiempo estuvo pastoreando, pero cejó la iglesia, para que usted lo sepa. La cejó. De la nada salió diciendo que ya Dios le dijo que el tiempo del pastorado tenía que cesar. Ahora está congregándose en una iglesia. Ay, porque es que el pastorado no es para todo el mundo, muchachos. El pastorado es difícil. El pastorado es una de las cosas más difíciles de la vida, ¿sabes?
¿O usted piensa que hacer sermones cada domingo y hacer estudios bíblicos semanalmente, usted piensa que es fácil? Digo, si usted va a hacer sermones con ChatGPT, es fácil. O si se los va a jugar a otros, es fácil. Pero usted sentarse allí con la palabra, con un diccionario bíblico ilustrado, con un comentario bíblico y en oración, y preguntarle a Dios qué tú quieres que yo le transmita a tu iglesia el domingo en la mañana. Porque es tuya, no es mía. Ah, qué difícil es esperar, sacar tiempo, negarte a ti mismo y dejar de hacer cosas que tú quieres para esperar en el Señor. Qué difícil es, brother. Esto no es para todo el mundo, muchachos. Bien equivocado. Y cuando Dios te llama al pastorado, Dios no es loco. Dios no cambia de opinión como tú, ni como yo. Yo cambio de opiniones. Claro que sí. Soy inconstante a veces en mis caminos. Claro que sí. Tú también. A veces nos dejamos controlar por las emociones y tomamos decisiones equivocadas. Pero Dios no es así, ¿sabes? Dios no es así. Gracias a Dios por eso. Dios cuando se empeña en algo, lo hace. Y no cambia de parecer. Pero Dios era evangelista, ahora le hizo el llamado pastoral, ahora de momento le dijo que dejara el pastorado y ahora le pone en el corazón a hacer el Coca-Cola Music Hall. Muchachos, es que yo les digo, el tipo es un charlatán, se lo digo con toda la honestidad del mundo, con toda la honestidad del mundo. El tipo es un charlatán, el tipo no es un ministro. Eso era todo. Quería que ustedes escucharan el por qué yo digo estas cosas y qué fundamento bíblico tengo. Porque lo tengo. Claro que sí. Y perdonen, ¿verdad? Si en algún momento ustedes entienden que yo me estoy burlando o que yo, ¿verdad?, estoy comunicándolo de una manera que no les gusta. Pero pues también uno se cansa, tú sabes. También uno se cansa. Claro que sí, uno se cansa de escuchar que la gente está diciendo que ese tipo es un hombre de Dios y que uno está mal. Mira, a mí no me sorprende que la gente diga que yo estoy mal por yo predicar este mensaje tal y como está aquí. No me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre a ustedes los persigan y hablen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. No me molesta, no me impresiona. AGB confirma. Eso confirma que lo que les estoy diciendo es la verdad, es la palabra. Porque no estoy hablándoles algo que viene de mi corazón. Estoy hablándoles algo que viene de las escrituras sagradas. Está fundamentado en el mensaje de Dios. Es cristocéntrico. No es mío. Así que Dios los cuide. Que tengan buenas noches. Vemos luego, con el favor de Dios. Chao.